tus manos y decirle: Hosana, Hosana. Solamente a ti, Jesús. Solamente a ti, Jesús. Vamos a ir una vez más, dile: oh, te adoramos, Dios, eres bienvenido. Esta es tu casa, es tu hogar. Vamos, dile con todo tu corazón. Más con todo tu corazón. Y Hosana, y Hosana, y Hosana al Rey. Vamos, pues, rendirle una ofrenda de palmas. Dile: te adoramos, Dios. Venimos a alabarte y adorarte. ¿Cuántos trajeron sus palmas? Secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por sanidad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, y Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, y Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por libertad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Dile: vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Con todas sus fuerzas, Jesucristo. ¿Cuántos trajeron sus pies para alzar? Vamos, danza. Te adoramos, Dios. Tú eres nuestro Rey de salvación. Pues dale un grito de júbilo. Te adoramos, Dios. Hermoso Jesús. Vamos, levanta tus manos, dile: Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Dile: Hosana. Puedes levantar tus manos. Hosana. Ahora con todas tus fuerzas, dile:
Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Y Jesucristo, Jesucristo es Rey. Ríndele una ofrenda de palmas. Dile, tú eres Rey de mi vida. Tú eres nuestro Salvador y nuestro estandarte. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Dile, con todas sus fuerzas, tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste. Pues dale un grito de júbilo. Pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como a tus hijos. El Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Vamos, y le con todas sus fuerzas. Tomaste mi lugar. Dile, cargaste tu mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora eso. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Levanta tus manos. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que alaba. Levanta tus manos y dile, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que alaba. Oh, digno es el Cordero de Dios, oh, digno es el Rey que a la muerte venció. Jesús, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime.
adoramos. Levanta tus manos, dile. Jesús, puedes levantar una adoración que salga de tu corazón. Vamos, dile. Jesús, adoramos. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Dios. Yo subiré al monte y alzaré mis. No importa la tempestad y alza. Vamos, dile. Subiré. No importa los problemas, lo que esté pasando. No importa la pandemia, las crisis. Yo subiré como Abraham. Vamos, dile. Yo subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré. Jesús, te adoramos.
Eleva un clamor que salga de tu corazón. Te adoración. Al monte y alzaré mis manos, subiré al monte y alzaré. Yo subiré al monte y alzaré mis manos, subiré al monte y alzaré. Solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Y solo en ti confío, y no hay nada que aferrarse. Solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Y solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Oh, subiré al monte y alzaré mis manos, subiré al monte y alzaré. Gracias, Jesús. Eres maravilloso, Rey. Y alzaré mis manos, subiré al monte y alzaré. Eres maravilloso, mi Cristo amado. Wow. Qué bueno es saber que Dios está con nosotros y que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de las luchas que hay, Dios no nos deja solos. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores? Bien, hoy parece que se pusieron en dos bandos, los de la izquierda contra los de la derecha. Bueno, espero que no estén peleados, Qué bueno. Gracias. Bien, tomen su lugar. Vamos bueno, todos son bienvenidos. A nuestros amigos que nos están viendo por las redes sociales, también queremos decirle que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios les guarde y que Dios les proteja en todo tiempo y en todo momento. Es un tiempo maravilloso el que estamos viviendo. Sabemos que los tiempos son complicados, son difíciles. Cada día encontramos gente que se está enfermando, gente que tiene, pudiéramos decir, gente cercana a nosotros, ¿verdad? Anteriormente decíamos, no, pues allá en China. Bueno, son muchos chinos. No, no se crean. También amamos a los chinos, ¿verdad? Pero ahora no. Ahora encontramos que gente que conocemos, gente cercana, se está enfermando. Recibimos la noticia en estos días de que la pastora Aide, esposa del pastor Chris Richards de Vino Nuevo en El Paso, Texas, partió con el Señor en esta semana, si no mal recuerdo fue el viernes por la noche. Y bueno, pues así como ellos, hay mucha gente que ha estado partiendo con el Señor. Pero yo quiero decirle algo, iglesia. Nosotros estamos en las manos de Dios, y el apóstol Pablo dice que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, ¿verdad? Entonces yo quiero invitarle a que se cuide, porque tenemos que cuidarnos, no tenemos que ser negligentes, tenemos que cuidarnos, pero nuestra vida está en las manos del Señor. Así es de que me da mucho gusto verles, a Edgar y Elizabeth, verles. Ellos se están cuidando hoy. Qué bueno que dispusieron venir a la casa del Señor.
y ellos normalmente terminan el servicio y salen, porque yo sé que ellos están cuidando. Y bueno, pues todos tenemos esa libertad de poderlo hacer, ¿verdad? Bien, vamos a entrar a la palabra, ¿les parece? Y quiero que vayamos al Génesis capítulo 3, verso 15, aunque hoy no pusimos un verso como base, ya que quiero hoy iniciar una serie de prédicas, lo que es el nacimiento de Jesús. Hoy es la parte 1 y quiero iniciar con las profecías que se dieron y que además se cumplieron, ¿verdad? El nacimiento de Jesús no solamente fue algo que sucedió y ya, sino estaba profetizado desde muchos años antes de que Jesús iba a venir a este mundo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y bueno, pues la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia nos enseña, y por eso es que creemos en Jesús como el Hijo de Dios. Bien, Génesis capítulo 3, verso 15, usted téngalo listo, téngalo preparado, y encontramos algo interesante. La Biblia nos habla del nacimiento de Jesús, que fue profetizado desde el Génesis, desde el primer libro, ¿sí? Ahí en su capítulo 3 empezamos, o podemos encontrar la primera, vamos a decir, profecía de que Jesús vendría a este mundo. Y para que usted se dé una idea, el libro del Génesis se cree que se escribió aproximadamente en el año 1440 antes de Cristo. Se le atribuye al autor humano. Sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo, pero quien lo escribió humanamente se le atribuye a Moisés. Él es el que tuvo la revelación de parte de Dios para poder escribir no solamente el libro de Génesis, sino en realidad a él se le atribuye los 5 primeros libros, o el Pentateuco como se conoce, y como lo conoce el pueblo de Israel, que sería la Torá. ¿Sí? Cuando usted escuche de la Torá, no piense que está mal dicho y que es la esposa del toro, ¿no? La Torá son los 5 primeros libros, o más dicho, los 5 libros donde está escrita la ley que regía al pueblo de Israel. Esa es la Torá, ¿sí? Y esos 5 libros los tenemos en nuestra Biblia, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esa es la Torá, ¿sí? Para que usted vaya comprendiendo y vaya entendiendo por qué la Biblia es la palabra de Dios y no está peleada con nadie, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en primer lugar, encontramos que dentro de las profecías, hay muchas profecías, pero solamente yo estoy tomando 2 profecías porque el tiempo no nos daría para explicar todas, o nada más las enumeraríamos y no hablaríamos de ellas. Entonces, solamente 2 profecías. Primero, nació de la simiente de una mujer, Génesis capítulo 3, verso 15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, quiero que entendamos algo muy interesante. Cuando la Biblia nos está hablando de que hay enemistad entre ti y la mujer, está en realidad hablando, bueno, iba yo a poner el cronómetro, pero algo está fallando aquí. Lo que nos está indicando la Biblia en cuanto a la enemistad es el conflicto, o está representando el conflicto que hay entre Satanás, entre el enemigo de Dios, entre la simiente de Satanás y el pueblo de Dios, especialmente Jesucristo, que es la simiente de Dios, ¿sí? Y cuando hablamos de simiente, recuerden que esto es como una semilla, donde de ahí nace, donde de ahí se produce lo que se va a dar. Entonces,
La Biblia nos habla precisamente de esta simiente, de lo que se va a reproducir, y nos hace nos enseña dos cosas. Una es que ésta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de Dios heriría en la cabeza a la simiente del diablo, de Satanás, pero la simiente de Satanás le heriría en el calcañar. Esto nos lleva a entender que hay una lucha muy grande entre el bien y el mal, que Dios gana por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la lucha, es decir, 1440 años, aproximadamente 1450 años pasaron para que Jesús pudiera nacer, la simiente de la mujer, la simiente de Dios a través de una mujer, pudiera nacer el Hijo de Dios, y de esa manera la lucha no es que estuviera llegando a su fin, porque la lucha sigue, pero lo importante es que la lucha en ese momento iba a dar la victoria al vencedor, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, la Biblia nos habla y nos dice de la cabeza, ¿verdad? Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Y cuando habla de cabeza, está hablando del hebreo, viene o es la palabra rosh. Esa es la raíz de la palabra. La cabeza, normalmente cuando hablamos de cabeza podemos identificar o irnos inmediatamente a la cabeza del cuerpo humano, pero la cabeza también, de una manera figurativa, podemos hablar de la persona que está al frente de una fila. Esa es la cabeza de la fila. También podremos decir lo que es el principal o el supremo. Esa es la cabeza en una empresa, la cabeza en un hogar, la cabeza en una iglesia, hablando en cuanto a quien es el principal o es el líder de esa agrupación o de lo que se está llevando a. También podemos hablar que la cabeza es lo que está al principio o es el tope. Puede ser la parte más alta de una cúspide, el comienzo de un liderazgo, un jefe. Así es como se habla de la cabeza. Y la Biblia nos habla que precisamente Jesús heriría en la cabeza. Cuando la Biblia nos enseña y nos habla de esto, está diciendo que Jesús pegaría, heriría de una manera mortal al líder de esa simiente, es decir, a Satanás. Y cuando Jesús nace en esta tierra, tuvieron que pasar muchos años para que eso sucediera, pero ya estaba escrito, ya estaba profetizado. Primero, que Jesús nacería de una mujer, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero también nos enseña que ya estaba profetizado que la simiente, es decir, el hijo, la descendencia, tendría o vendría a herir la cabeza de la simiente de Satanás. La promesa es que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza al liderazgo de una compañía, de alguien que está luchando en contra de la simiente de Dios. La Biblia nos enseña y nos habla de la cabeza, o nos habla, más bien dicho, nos dice de la cabeza de la serpiente. Y no es que el diablo sea una serpiente, aunque así es como se tipifica, ¿verdad? También quiero comentarles que la serpiente fue un instrumento que Dios utilizó, o más bien dicho, el diablo utilizó para poder hablar y engañar a la mujer. No es que la serpiente hablara en aquel tiempo,
Sí están conmigo. Lo que la Biblia sí nos dice es que la serpiente era o caminaba erguida, no como ahora. Por cuanto la serpiente fue tomada como un instrumento, la Biblia nos enseña que la maldición hacia la serpiente fue que ella tendría que vivir arrastrándose y del polvo comería, ¿sí? No es que sea su alimento, sino como se arrastra, parte de lo que ella come o entra es precisamente el polvo que está en la tierra. Pero hoy en día podemos ver que la Biblia nos habla y nos enseña precisamente de la serpiente, y cuando la Biblia habla de la serpiente se refiere a Satanás. Entonces tengamos mucho cuidado. La Biblia nos enseña que la serpiente es astuta, la serpiente es mortal, la serpiente te puede engañar, te puede, no sé cómo se le llame exactamente, pero se dice que una serpiente puede, como creo que le llaman bao, que es como hipnotizar a su presa de tal manera que la deja así como que ida, ¿verdad? Y cuando ella se avienta o ya para atraparla, pues la presa está, pudiéramos decir, como hipnotizada, ¿no? Eso es lo que la ciencia nos enseña, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que hace el diablo, nos atrae, se mueve de tal manera que como que hipnotiza, como que saca a las personas de su confort normal, de su entorno, y ataca. Y cuando la gente se da cuenta, pues ya está envuelta en pecado, está envuelta en maldad, y lo que el diablo quiere es destruir. Entonces la lucha continúa. Póngame mucha atención. Aunque Jesús ya venció a Satanás en la cruz del Calvario, la lucha continúa. Y la simiente de Satanás, es decir, sus demonios, están luchando para aniquilar a la simiente de Dios, es decir, a ti y a mí, porque Él quiere que donde Él va a estar por la eternidad, la Biblia ya lo dice, que Satanás, Dios tiene preparado un lago de fuego para él, para sus demonios y para todos aquellos que lo obedezcan y que vivan conforme Él quiere, o sea, a sus seguidores. Pero también la Biblia nos enseña que a la simiente de Dios, a los hijos de Dios, nos está preparada la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, esto es maravilloso. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ahora, el cumplimiento de esta profecía la encontramos Mateo capítulo 1 verso 20. Dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora, hay otra cita bíblica, Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí hay algo interesante. El cumplimiento de la palabra, el cumplimiento de esta profecía se da cuando el ángel se acerca o le habla a María. La Biblia nos enseña que el profeta Isaías lo dijo, que nacería de una virgen. Pero aquí hay algo interesante, que cuando esto fue profetizado, la Biblia nos enseña que María se sorprendió. Y María dijo: ¿y cómo va a ser esto? Y el ángel le dijo: tú no te preocupes, porque lo que va a ser engendrado en tu vientre es del Espíritu Santo. Y esto es algo interesante. Por eso la Biblia nos habla y nos dice que Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, nacido de mujer, nació a través de la Virgen María,
y nació conforme a la ley. Es decir, él cumplió la ley. ¿Sabe por qué él vino para cumplir la ley? Para enseñarnos que sí es posible vivir como humano y cumplir los mandamientos de Dios. Por eso es que él lo hizo de esa manera. José tenía miedo de recibir a María, porque dijo, pues ¿cómo? Ya estaba pedida María y de momento sale con que está embarazada. Entonces José dice, no, pues eso, aquí hay chanchullo, ¿verdad? Dijo, aquí esto no está correcto, no está bien. Pero la Biblia dice que el ángel se le apareció y le dijo, hey José, no tengas miedo de recibirla, porque María es una mujer pura, María es una mujer que no te ha ofendido. Ella ha sido elegida de parte de Dios para tener al Hijo de Dios. Así es de que no tengas miedo y recíbela como tu mujer. Wow, esto es maravilloso, ¿sí? Normalmente se le atribuye a María todo el mérito, ¿no? Pero yo les pregunto, mujeres, si ustedes cámbiense un ratito, un momento a la parte de hombre. Y José tuvo también mucho que ver, porque José obedeció a Dios a través del ángel, recibió a María sin hechistar ya nada, ¿verdad? La protegió, la cuidó y la recibió así, en esas condiciones. ¿Saben por qué? Porque tanto María como José eran personas justas delante de Dios, que creían en Dios, que sabían que Dios hablaba y que sabían que Dios iba a enviar al Mesías de esta manera. Por eso es que ellos pudieron obedecer, ambos. Entonces, aquí es donde se cumple la primera profecía de las dos que hoy quiero hablar. Y la segunda nos enseña que es nacido de una virgen. Isaías capítulo 7 verso 14 nos habla de esto. Isaías más o menos vivió entre 600 y 700 años antes de Cristo, es decir, casi a la mitad, ¿verdad? del primer periodo, 1440. Isaías vive más o menos en el año 700 antes de Cristo, y encontramos que Isaías profetiza y dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Recuerden que cuando la Biblia habla de señal, habla de milagro, ¿sí? Entonces, cuando tú pides una señal a Dios, estás pidiendo un milagro de parte de Dios. Y dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta señal profética fue dada al rey Acaz. El rey Acaz era el 11º rey de Judá y antepasado de Cristo, descendiente del rey David. Es decir, ahí viene la genealogía. La palabra hebrea para virgen es alma o alma. Significa lo mismo una virgen en sentido estricto que una mujer joven. Es decir, tiene las dos connotaciones, virgen o mujer joven o doncella en edad de contraer matrimonio. Desde el punto de vista mesiánico, se refiere sin duda a la palabra o a la Virgen María. Es decir, este es el cumplimiento. El profeta Isaías lo profetiza 700 años aproximadamente antes de que Jesús naciera, y él dice que la señal es que la Virgen concebiría un hijo y daría a luz. No solamente lo iba a concebir, sino lo iba a dar a luz. Y esto es interesante, porque ¿se imaginan ustedes? El creador del mundo tuvo que vivir enclaustrado en un vientre materno durante 9 meses. Es impresionante. La forma natural para que esto pueda suceder, todos nosotros así es como hemos llegado, es a través de la concepción entre un hombre y una mujer.
Pero aquí no hubo eso, sino aquí fue el Espíritu Santo directamente quien puso déjenme decirlo así, el esperma, el bebé en el útero de María, de tal manera que ella quedó embarazada de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa. Y cuando esto sucede, cuando María, después de, como toda mujer que ha tenido bebés, se da cuenta que está embarazada. Bueno, la Biblia nos enseña que cuando fue a ver a su prima Elizabeth, ¿verdad?, que la fue a visitar, que es otro milagro que hubo, dice que cuando ella fue a visitar a su prima Elizabeth, que era una anciana que no podía tener hijos y que estaba embarazada, dice que cuando María llegó, el vientre de su prima Elizabeth brincó y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Eso es maravilloso, eso es algo sobrenatural, eso es un milagro. Y por eso las señales se estaban dando. Y entonces ellos sabían que lo que estaba sucediendo era que la profecía del Génesis, que la profecía de Isaías, que la profecía en toda la Biblia, de todas las profecías que hay, se estaban cumpliendo. Porque ahora ellos estaban viendo, número uno, María una virgen, es decir, embarazada y seguía siendo virgen, porque la Biblia nos dice que José no la conoció hasta después de que nació Jesús. Miren, Mateo capítulo 1 verso 23 dice, he aquí, este es el cumplimiento. Mateo capítulo 1 verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Sí. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces encontramos que aquí es donde el cumplimiento de lo que el profeta Isaías profetizó 700 años antes, en donde dijo que su nombre, o se le tendría que llamar Emmanuel. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 1 verso 23 que cuando el niño nace, ¿verdad?, le pusieron por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lucas capítulo 1 versos 27 y 35, bueno, al 35 mejor dicho, nos dice, a una virgen desposada, bueno, vamos a leerlo ese todo porque yo nos traigo aquí un verso, así que abra su Biblia en Lucas capítulo 1, versos del 27 al 35. Lucas 1, y dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Es decir, ¿qué saludo era este? ¿Verdad? Y sigue diciendo, verso 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora, quiero dejar algo en claro. Jesús iba a ser llamado Hijo del Altísimo, es decir, Hijo de Dios. ¿Sí? En ningún momento la Biblia nos dice que María es la esposa de Dios, sino solamente
María fue un instrumento, y sí, es la madre de Jesús, pero ponga mucha atención, pero no es la madre de Dios, porque la Biblia no dice eso. Mire, vean lo que sigue diciendo. Dice más el verso 30, ¿verdad? Estamos. Verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a tu luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Cuando la Biblia habla de conocer, en este sentido, está hablando: no estoy casada y no tengo relaciones sexuales con ningún hombre. En este contexto es lo que dice la Biblia. Por eso dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo iba a ser llamado Jesús? ¿Y sabían que por haber dicho que él era el Hijo de Dios lo crucificaron? Pero ya estaba profetizado. Él iba a ser llamado Hijo de Dios. Y luego le dice, verso 36, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Sabes? Esto es algo maravilloso. La gente no lo comprende. Hoy en día la Navidad ha perdido su énfasis, ha perdido en realidad el verdadero motivo de lo que es la Navidad. Hoy en día tú hablas de Navidad y entonces hablas de champaña, hablas de regalos, hablas de Santa Claus, bueno, aquí no son clientes de los Reyes Magos, pero de los Reyes Magos, ¿verdad? Y todavía hasta la Candelaria entra en esta parte de las festividades. Sin embargo, la Biblia nos enseña que lo que nosotros en realidad estamos celebrando es el nacimiento de Jesús, Dios con nosotros, nuestro Salvador. Reconocemos a la Virgen María como una mujer que obedeció a Dios, como una mujer que es un instrumento de parte de Dios para que pudiera nacer Jesús, el Hijo de Dios en esta tierra. Claro, lo reconocemos, pero no la adoramos, porque misma la Virgen María le habla a Jesús como su Señor. ¿Sí? Por eso es que la Virgen María fue una persona, permítanme decirlo, con las mismas características que nosotros tenemos, con las mismas debilidades, pero fue escogida. Esto es como en este momento Dios escoge hombres y mujeres para que le sirvan, para que prediquen su palabra, para que hagan cosas dentro de su iglesia. Pero eso no quiere decir que son mejores que los demás, que tenemos que darles adoración. El apóstol Pablo, estoy recordando en una ocasión cuando el apóstol Pablo naufragó el barco que lo llevaba a Roma. La Biblia dice que él les dijo que no tuvieran miedo porque todos se iban a salvar. Y cuando llegaron a la isla, ¿verdad? Dice la Biblia que al estar juntando leña o echar la leña al fuego, salió una serpiente y lo mordió. Y era una serpiente muy peligrosa, muy venenosa, y los nativos esperaban que cayera muerto, que empezara a echar baba o espuma por la boca, y no pasó nada. Y después de eso los nativos quisieron adorar a Pablo porque dijeron: este es Dios, porque no le pasó nada. O sea, primero dijeron: a este Dios lo persigue, porque primero iba a morir naufragando o ahogado, no murió allí, y entonces
Su maldad lo persigue y por eso lo mordió la víbora. Pero cuando vieron que la víbora no le hizo daño, el veneno no le hizo daño a Pablo, entonces lo quisieron adorar porque dijeron: este es Dios. Y Pablo les dijo: ey, no, yo soy igual a ustedes, a mí no me adoren. Al único que se debe de adorar y el único que merece adoración es Dios. Bueno, lo mismo es con la Virgen María. Si la Virgen María, cuando ella vivió, nadie la adoró. O sea, la Biblia no dice que alguien hubiera querido adorar a la Virgen María. No dice la Biblia eso. Pero si alguien hubiera querido adorar a la Virgen María como quisieron adorar a Pablo, seguramente la Virgen hubiera dicho: hey, a mí no me adoren. El único que merece la adoración es Dios. ¿Sí queda claro eso, iglesia? ¿Sí o no? Ok, quiero terminar. La Biblia nos enseña y nos dice algo interesante. Los versos que leímos, voy a repetirlos. Verso 32 dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Esto es lo que nos queda a nosotros. La profecía nos enseña que iba a haber una lucha y que sigue existiendo esa lucha. Póngame mucha atención. La victoria, el triunfo, ya lo ganó Jesús en la cruz del Calvario. Ya está ganado, ya está saldada la deuda. Lo único que a nosotros nos corresponde es mantenernos firmes en Cristo Jesús, creer que Él es el único que puede salvarnos, creer que Él es el Hijo de Dios y creer que a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario nosotros tenemos la salvación y la vida eterna. Eso es lo que a nosotros nos corresponde el día de hoy. Pero no tenemos que pelear nosotros ya, porque la batalla, la pelea, la lucha ya está ganada. Solamente es tomarlo. Entonces, este será grande, está hablando de Jesús, y será llamado el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Está diciendo que Jesús va a reinar sobre todo Israel. Acuérdense, la casa de Jacob, a Jacob le cambió el nombre Dios, Israel. Entonces, Él reinará sobre la casa, es decir, sobre el pueblo de Israel. Pero además dice la Biblia que su reino no tendrá fin. Es decir, no solamente al pueblo de Israel, sino a todos nosotros. También la Biblia nos enseña. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo va a hacer esto? Miren, si ella hubiera sido, como se dice, la madre de Dios, ella no hubiera preguntado: ¿y cómo va a ser esto? Ella lo sabría, como Jesús. A Jesús, cuando le preguntaban algo, Él contestaba y decía: yo lo sé porque mi padre y yo tenemos comunión. Mi padre y yo sabemos lo que va a suceder, sabemos las cosas. ¿Sí o no? Eso es lo que nos habla la Biblia de Jesús cuando habla del Padre. Pero la Virgen dice: ¿y cómo va a ser esto? Ella no tenía esa comunión. El ángel le contesta: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, tú solamente vas a ser un recipiente, un instrumento. Ahora póngame mucha atención, iglesia, mujeres. Esta es la manera en como Dios lo ha hecho. Para que haya vida, para que la vida continúe, se tiene que sembrar una semilla en la tierra, y la tierra da fruto. ¿Sí o no? Para que la humanidad siga reproduciéndose, quien siembra la semilla es el hombre, y la mujer es como la tierra, reproduce esa semilla. Entonces, quien puso la semilla fue, la Biblia nos enseña, el Espíritu Santo, y solamente se reprodujo la semilla. Es decir, cuando tú pones en la tierra una semilla de un fruto que no se da aquí en Tala, y la tierra te da ese arbolito, te da ese fruto, no por eso vas a adorar la tierra, porque la tierra simplemente produjo
lo que tenía que producir y para lo que está hecha, solamente para reproducir lo que se pone ahí en la tierra. ¿Sí o no? Y eso es lo que sucedió con la Virgen. Ahora, nosotros el día de hoy creemos en el nacimiento virginal de Jesús. Lo creemos. La Biblia lo profetizó, o más bien dicho, está profetizado en el Génesis. Isaías lo profetizó y muchos más profetas lo hicieron. Y nosotros creemos en el nacimiento virginal de Jesús. También creemos que Jesús es nuestro Emmanuel, es decir, Él es Dios con nosotros. También creemos que es el Hijo de Dios. También creemos que Jesús hirió en la cabeza a Satanás y lo ha vencido al resucitar al tercer día de la muerte. Que Jesús vive por los siglos de los siglos y que eso nos da la victoria y nos da el derecho de ser hijos de Dios, nos da el derecho de ser coherederos con Cristo para ir a la eternidad y vivir en las mansiones celestiales juntamente con Jesucristo para estar por toda la eternidad con el Padre. Esto es lo que la Biblia nos enseña y nos habla de la Navidad, del nacimiento de Cristo. Pero lo más interesante, iglesia, es que Jesucristo nació aquí en la tierra. Dios proveyó todo para hacerlo, pero hoy en día Jesús quiere seguir naciendo en el corazón del hombre, en la vida del hombre. Que ese nacimiento, que esa semilla, ahora ponme atención, la semilla ahora es la palabra de Dios. Y quien la injerta, quien la mete en el corazón del hombre, en la mente del hombre, es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que lo hizo de una manera física para que el Hijo de Dios pudiera nacer de carne y de sangre en esta tierra, es el mismo Espíritu que hoy lo pone en tu corazón, en tu mente, para que tú puedas nacer ahora en el Espíritu como un hijo de Dios. Es decir, el milagro o la señal sigue vigente, pero ahora no solamente para el pueblo de Israel o para los descendientes de Jacob, sino por eso la Biblia dice que su reino no tendría fin. Ahora, en cualquier lugar donde una persona cree en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, cree que Él murió en la cruz del Calvario por amor a Él y que la sangre que derramó en esa cruz es la que lo limpia de todo pecado y de toda maldad, y cree que Jesucristo resucitó al tercer día y que gracias a que Él resucitó, nosotros también podemos resucitar, y que gracias a eso nosotros podemos creer que Jesús vive hoy por los siglos de los siglos y que Él quiere vivir en el corazón del hombre. Cuando tú y yo lo creemos, lo aceptamos y recibimos esa señal, entonces Jesús nace en el corazón del hombre y la iglesia se expande. El reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los cielos se establece en esta tierra. Y ponme mucha atención, la Biblia dice que solamente los valientes lo arrebatan, porque solamente los valientes están dispuestos a decir: yo voy a seguir a Cristo, yo voy a hacer lo que Él dice que tengo que hacer, yo voy a vivir de acuerdo a la palabra que está escrita en la Biblia. Y no solamente eso, sino que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Dios que está conmigo y que Él ha vencido a Satanás, y con Él yo puedo también vencer al mundo, y que si vivo, vivo para Él, y que si muero, muero para Él. No hay algo que me aparte. El apóstol Pablo dice: ¿qué nos apartará del amor de Dios? Hambre, tribulación, enfermedad, angustia, persecución. Y sigue diciendo: aún ni la muerte podrá separarme del amor de Dios. Iglesia, vivimos tiempos difíciles, sí. Amigo que me estás escuchando, vivimos tiempos difíciles, es cierto, pero hay algo: Dios está con nosotros. Pero hay algo: para que tú y yo podamos ir al cielo, tenemos que pasar por la muerte.
Y solamente Dios sabe de qué manera vamos a ir. Es cierto que hay gente que está muriendo por esta pandemia, pero también hay gente que está muriendo de manera natural, como antes de la pandemia, por otro tipo de enfermedades. Nada más que nos enfocamos a los que están enfermando por este virus y pensamos que todo se está acabando. No, quiero decirte algo: la gente sigue muriendo y seguirá muriendo hasta que Cristo venga por su iglesia. Y la iglesia, los que somos de Él, la Biblia nos dice que seremos arrebatados. Si estamos vivos todavía en esta tierra, seremos arrebatados. Y los que hayamos muerto, la Biblia dice que nos levantaremos, seremos resucitados para ir con Cristo por la eternidad. Así es de que estas profecías, solamente dos, son profecías que nos hablan de la grandeza de Dios y que nos hablan de que efectivamente Jesús nació de la simiente de una mujer, y también creemos que nació de una virgen. Pero esto es un milagro de Dios, no es algo que la mujer, en este caso María, ella haya hecho algo. Ella simplemente fue un recipiente. Pero quien hizo todo es Dios. Quien hace el día de hoy que cambie la vida del hombre es el Espíritu Santo. No es el pastor, no es el que te ha hablado de Cristo, no es el testimonio que has escuchado, sino que es el mismo Espíritu Santo. Ese es el que cambia, ese es el que te ayuda a creer, y ese es el que te lleva a vencer el día de hoy. Así es de que yo quiero invitarte para que cada día tú puedas creer que Jesucristo puede nacer en el corazón del hombre. Y hoy Él quiere nacer en el corazón de todos aquellos que aún no lo tienen en su vida. Así es que, amigo que me estás escuchando, si tú no has escuchado o no habías escuchado este mensaje, quiero decirte que hoy Jesús quiere nacer en tu corazón. ¿Respetamos a la Virgen María? Sí. ¿Creemos en ella? También. Creemos que fue una mujer piadosa, una mujer que amaba a Dios, que obedecía a Dios, sí. Pero eso no nos lleva a que tengamos que adorarla, porque fue la madre de Jesús como hombre, pero no la madre de Jesús como el Hijo de Dios. Así es de que me gustaría ahí en tu sala, ahí donde estás, que pudieras hacer esta oración conmigo. Y si hay alguien aquí en la iglesia que diga: pastor, yo necesito que Jesús reine en mi corazón y que nazca en mi corazón, solamente levanta tu mano, porque quiero hacer una oración contigo. Si Jesús ya nació en tu corazón, vamos a hacer esta oración para que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo a través de las redes sociales, pueda repetir esta oración. Ponte de pie y repite conmigo: Padre Celestial, te doy gracias porque en este día yo puedo aprender que en tu palabra es una palabra que no se contradice, porque desde el Génesis, en todo el el Antiguo Testamento, la profecía de que Jesús, el Mesías, nacería fue dada, pero en el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento de esas profecías. Pero Padre, no solamente eso, sino que hoy en día ese mismo Jesús hoy puede nacer en mi corazón, y yo quiero abrir mi corazón para que Jesucristo entre y reine en mi vida. Espíritu Santo, ayúdame para creer, para que pueda yo entender que necesito nacer de nuevo y que Jesucristo reine en mi corazón. Padre, te doy gracias porque a través de Jesús yo puedo tener el perdón de mis pecados. A través de Jesús yo puedo tener el acceso a la vida eterna. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues
A nuestros amigos que nos están viendo, que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes. Los esperamos próximo martes 8 de la noche, domingo 10 de la mañana. Que Dios les bendiga, un abrazo, cuídense, les amamos y gracias por permitirnos estar en sus hogares. Hasta pronto.